Buenos días a todos, a todas, a todes. Estamos en las jornadas pedagógicas virtuales 2021 del Instituto 54, que son en homenaje a Ani Veloso. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en este momento vamos a tener un taller eh, sobre currículum, escuela y políticas de cuidado, que está a cargo de Fabiana Guerrero. Fabiana es directora curricular de la Dirección Provincial de Educación Primaria y es además maestra de música e inspectora de primaria de Florencio Varela, y fue durante varios periodos anteriores secretaria general del SUTEBA Florencio Varela. Bueno, eh, dada esta presentación, está también el profesor Andrés Tipol, que nos está también acompañando. Así que bueno, Fabiana, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Damián, Carlos, Andrés. Estoy mirando Carlos, Andrés, pero Andrés. Y a todos los estudiantes, profes, compañeras, compañeros que están acá en este Meet. En primer lugar, agradezco la invitación al instituto y a los compañeros del SUTEBA que sé que la propiciaron. Quiero resaltar la importancia, recién hablábamos del número de estas jornadas, y resaltar la importancia que tiene las jornadas como espacio de discusión, de debate, de intercambio, y como un espacio que se sostiene en el tiempo, y que trasciende el propio instituto, se convierten en un espacio importante en el distrito. Quiero rescatarlo y quiero celebrarlo. Y en este caso, en este año, con una línea argumental en torno a las políticas de cuidado, ¿no? Y ayer les cuento que me había acordado una frase que me había impactado, no sé, hace un mes o 2 meses, y no me acordaba dónde la había leído, que vinculaba el cuidado y la enseñanza. Y después encontré que la había leído en un artículo que escribió acá el profe Damián Ferrari, en una de las revistas que tiene el SUTEBA, ¿no? Donde él hablaba de 2 posibles formas de pensar la enseñanza, y en un momento la frase que a mí me había impactado decía, la volví a buscar: cuidado y enseñanza pueden ser concebidos como 2 polos del mismo acto de incorporación amorosa en el entramado cultural político comunitario. Me parecía una frase muy potente para pensar y para tomarla como marco, ¿no? De esto que queremos hablar, que vincula, que fundamentalmente es una invitación a pensar la enseñanza en sí misma como una política de cuidado y repensarla en el marco de este tiempo tan inédito, tan complejo, tan difícil que venimos atravesando. Yo le voy a proponer a quienes están participando del Meet, recién hablábamos, vamos a armar la intervención mía como en 2 partes, una de repaso de lo que ocurrió hasta ahora, de lo que transitamos hasta ahora en 2020 y 2021, y después pensar un poquitito lo que queda de este bienio, pero la idea es que no sea una charla solamente mía, que se sientan habilitados y habilitadas para pararme, para preguntar, para opinar, para proponer. Me parece que eso es lo que puede hacer un poco más rica esta charla. Como les decía, me parece que esta circunstancia que estamos atravesando, absolutamente inédita, nos invitan a pensar esta idea de cómo la enseñanza es en sí misma una política de cuidado para nuestros chicos y nuestras chicas fundamentalmente, y repasar qué ocurrió en este tiempo de pandemia. Porque la verdad, y aclaro desde el principio también, que voy a estar fundamentalmente y por razones obvias planteando cuestiones en torno a la escuela primaria, que es el lugar donde me desempeño, el lugar que estoy mirando más de cerca. La pandemia
creo que en muchos campos, y en lo estrictamente educativo también, puso dos cuestiones. Por un lado, hizo visible, puso luz, puso en un primer plano algunas cuestiones que eran previas a la pandemia, y por otro lado, muchas cuestiones las profundizó, algunas cosas con las que veníamos, las profundizó e, insisto, las hizo más visibles. En ese contexto, yo quiero repasar un poquitito el desafío que nos puso la pandemia, ni bien comenzados, ¿no? Porque el año pasado, y todos, de esto que voy a hablar, lo vivimos todos y todas de alguna u otra manera. Nos afectó a todos quienes estudiamos y a todos y todas quienes enseñamos. El 2020 nos puso el desafío de ver cómo sosteníamos la enseñanza sin el lugar físico donde ocurre la enseñanza, sin la rutina escolar, sin los ritos, pero el desafío, la voluntad, la convicción de seguir sosteniendo eso que en definitiva nos vincula, y cómo sostenerlo, cómo encontrar distintas estrategias para que eso siga ocurriendo. Y la verdad que en primer lugar lo que tenemos que rescatar, y lo quiero subrayar especialmente, es que si pudo seguir ocurriendo la enseñanza, tuvo que ver en gran medida, por supuesto, con decisiones de política educativa, pero también fundamentalmente con una profunda decisión y compromiso de docentes, de familias y de alumnos y alumnas. Y ahí me parece que lo dejo subrayado, hay un acumulado, hay un territorio ganado o algo que tenemos que dejar para seguir mirando a lo largo del tiempo, porque hubo mucha construcción, mucha estrategia, mucha cosa que se produjo y que no necesariamente tenemos que archivar cuando hayamos definitivamente abandonado la pandemia. Pero bueno, hubo mucha también decisión en torno a cómo reorganizarnos para que las consecuencias de la pandemia no recayeran fundamentalmente en chicos y chicas, en alumnos, alumnas, y fundamentalmente que no afectaran sus trayectorias educativas. Y ahí hubo algunas decisiones, yo quiero señalar algunas nada más, pero que fueron decisiones de política educativa que tuvieron en su corazón, en el centro, en el sentido, en su estructuración, una mirada en torno al cuidado, en torno a cuidarnos y a cuidar a todos y a todas, pero fundamentalmente a esos y a esas que sabemos suelen ser los más vulnerables. Y menciono algunas. La reestructuración temporal, pensar el tiempo, la articulación del ciclo lectivo 2020 y del 2021, ¿no? Conformar un bienio y pensar en unidades pedagógicas. Piensen, la idea de unidad pedagógica es una idea muy interesante, que no es nueva, que en la escuela primaria la tenemos articulando el primero y el segundo año, el primer grado y el segundo grado, y que en el mismo sentido es una idea, tiene en su corazón la idea de unidad pedagógica, no la idea de esperar, sino la idea de dar tiempo, de fortalecer el tiempo de la enseñanza, de ampliar el tiempo de la enseñanza. Bueno, esta es una idea muy, muy importante, porque la verdad que hubiera sido imposible pensar en tener que tomar algunas definiciones
en un año como el 2020, con todo lo que tuvimos que atravesar, con todo lo que tuvimos que repensar, con todo aquello a lo que nos tuvimos que adaptar. Y esa fue una decisión fundamental para, insisto, para cuidar las trayectorias educativas, para cuidarlas en términos de pensar las mejores condiciones para seguir sosteniendo estas trayectorias educativas. Y otra muy, muy importante, la definición de un currículum prioritario, que no es un currículum nuevo, sino era pensar sobre el currículum que teníamos, aquella selección de lo esencial. Y acá hay algo muy importante. Primero, que el currículum da cuenta de que con una escolaridad tan afectada como tuvimos, como tenemos, ahora mucho menos, pero el año pasado mucho más, no podíamos seguir como si eso no estuviera ocurriendo. Entonces, la decisión del currículum tenía que ver con pensar no en lo básico, y esto lo subrayo porque a veces confundimos, pensamos que el currículum prioritario es lo básico, y la idea del currículum prioritario no es lo básico, sino es lo esencial, que es distinto. Lo esencial, porque es esencial en tanto nos permite seguir avanzando. Porque aquello que se deja momentáneamente de lado es lo que pensamos que tendremos que reponer, que tendremos que dar tiempo para que la escuela primaria o para que la escuela secundaria repongan en el transitar de nuestros alumnos y alumnas, pero que es esencial, digo, lo esencial sí tiene que estar porque es lo que nos permite seguir avanzando y en todo caso habilitar esa posibilidad de que se reponga lo que no estuvo. Es esencial, es la idea de lo irrenunciable, y ahí también hubo fuertes decisiones, porque dejar de lado momentáneamente algo para priorizar en otras, en algunas cuestiones, en algunos aspectos, en algunos contenidos, fue también una decisión de cuidado, de pensar, bueno, ¿qué es lo irrenunciable? ¿Qué es lo que no podemos dejar de trabajar de impulsar, de poner en el marco de esa enseñanza que se sostenía por medios virtuales, por fotocopias, por encuentros presenciales cuando pudimos tener instancias de presencialidad? Eso, lo irrenunciable. El currículum prioritario es eso, es lo esencial, lo irrenunciable, pero a la vez es el reaseguro de que podemos seguir avanzando. Por eso es en términos de cuidado también, porque es lo que garantiza que todos los chicos y las chicas, teniendo eso, pueden seguir avanzando. Otra definición muy importante en torno a un tema que siempre es clave, es hasta diría traumático muchas veces, que es el tema de la evaluación. No podíamos pensar que en un tiempo que tenía condiciones tan excepcionales, tan inéditas, tan sorprendentes, la evaluación podía seguir como venía siendo. Había que tomar decisiones en términos de qué y cómo evaluar. Y ahí, bueno, se produjeron rápidamente en el primer semestre ya de 2020 algunos documentos que empezaban a orientar esa discusión, y fuertemente, acompañando el currículum prioritario, aparece un documento muy importante que es Evaluar en Pandemia, que va a introducir un concepto que yo creo que nos tenemos que guardar, que tenemos que hacer que trascienda la pandemia,
es el de la valoración pedagógica, ¿no? La valoración pedagógica que implica que miramos los avances, pero que podemos ponerlos en diálogo, en contexto con las particularidades en que el recorrido de cada chico, de cada chica se da, y en sus particularidades y en su contexto, pero fundamentalmente vinculándolo necesariamente, ineludiblemente, con aquello que el maestro se propuso y logró efectivamente enseñar. Estoy mirando que en el chat alguien pregunta qué es el currículum y lo dejo ahí pinchadito un momentito y después volvemos sobre eso porque es interesante. Es decir, ¿cómo evaluar? Es una gran decisión. Es una gran decisión porque si nos hubiera pasado que modificábamos todo lo demás, que se afectaba la escolaridad, que tomábamos decisiones sobre el currículum, que reorganizábamos temporalmente, pero evaluábamos como si no estuviéramos en pandemia, eso hubiera sido de verdad un error y hubiera tenido consecuencias irreversibles sobre la enseñanza. Y eso fue muy importante también. Y digo rapidito dos o tres más. Cuando tuvimos posibilidades de, hacia fin de año, de ir recuperando o tener una perspectiva de recuperar instancias de presencialidad, la construcción de un plan jurisdiccional para el regreso seguro a clases. Sé que tuvieron ayer, me parece, una charla en torno a esto. Digo, eso también fue muy importante. ¿Qué condiciones? ¿Qué era lo que tenía que estar garantizado para poder encontrarnos y de qué manera y cuántos y en los espacios y qué condiciones físicas, pero también cómo podía pensarse ese reencuentro del cara a cara que todos caracterizamos como, en cierta medida, muy, muy difícil de reemplazar, ¿no? La presencialidad muy difícil de reemplazar y eso también pone en valor todo el otro esfuerzo. Bueno, este plan jurisdiccional que además se construyó colaborativamente con distintos actores del sistema educativo, bueno, fue también una gran política de cuidado. Y finalmente, y para hacer un corte ahora, otras políticas que se dieron y pienso, y que además las quiero rescatar, una sobre todo, porque estuvo protagonizada por estudiantes, por docentes en formación, como los denominamos, alumnos y alumnas, como muchos de ustedes, de distintos institutos de la provincia de Buenos Aires, que en el marco de un programa como fue la ATR, salieron a buscar, por un lado, a revincular a chicos y chicas que por una variedad muy grande de situaciones se habían desvinculado de la escuela y la escuela se había desvinculado de ellos también. Y lo señalo intencionadamente en esa doble situación porque si solo decimos que los chicos se desvincularon, le ponemos la responsabilidad a los chicos y a las familias. En cambio, también tenemos que decir que en muchos casos fue la escuela la que no encontró la forma de sostener el vínculo, de seguir convocando. Entonces, el programa ATR fue una posibilidad, una política de las que más hemos rescatado por muchas cuestiones. Primero porque la verdad que si bien estuvo protagonizada por docentes también ya recibidos, que en ese momento integraban parte de otro programa, que fue el Piedas, la verdad es que tuvo un protagonismo determinante de estudiantes de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Fueron determinantes. Y la verdad que posibilitó ir en busca, ir al encuentro de esos chicos y restituir un vínculo pedagógico ahí donde se podía. En muchos casos, en la propia casa, encontrando un espacio en la plaza, en la puerta de la casa, en el patio. Digo, restituir un
una invitación a reengancharse con alguna propuesta que mandaba la maestra o que generaba el propio acompañante de trayectorias. Y fue muy, muy exitosa esta política. Permitió revincular a miles y miles de chicos de escuela primaria y de escuela secundaria. Pero además trajo, y yo lo quiero rescatar, trajo una mirada nueva a muchas instituciones de la escuela primaria. Hubo una mirada del que llegaba, que interpeló, que preguntó, que ayudó a movilizar algunas cuestiones. Y también creo que fue una experiencia de formación muy interesante para los chicos y las chicas de los institutos de formación. Y para nosotros, para quienes estuvimos en el armado de esa política, también fue una estrategia muy interesante de vincular la formación docente con lo que ocurre en las instituciones, ya con el docente ya recibido, con el maestro, con el profesor. También ahí nos impulsó, nos empujó a pensar cosas que no debieran nunca pensarse desvinculadas, pero que a veces la dinámica del sistema nos hace perder de vista en términos de lo en paralelo que van. Y bueno, me parece que esa fue otra de las políticas centrales, y digo una más, que para mí fue ya de este año, pero fue una política educativa con claro sesgo de cuidado de nuestros pibes y de nuestras pibas, que es que este año, cuando pudimos recuperar la presencialidad, una presencialidad cuidada, donde teníamos una organización en lo que denominábamos burbujas, ahí eso en sí mismo fue pensarnos en cómo seguíamos cuidando, pero cuando tuvimos que por la situación sanitaria interrumpir esa presencialidad, hubo una política, hubo una decisión que se llamó escuela abierta, que significaba, en función de la experiencia del 2020, pensar cómo mirábamos sobre todo a esos chicos que habíamos logrado recuperar, a los que estaban más en riesgo, a los que necesitaban que de ninguna manera la escuela perdiera el contacto, que la escuela siguiera sosteniendo de alguna forma el vínculo. Bueno, y ahí estuvo esa estrategia de escuela abierta que implicó alguna organización rotativa, en turnos, en distintos momentos, donde se iban convocando a los chicos e íbamos de alguna manera surfeando ese tiempo de no presencialidad. Bueno, todas estas políticas para sostener la enseñanza, pero la enseñanza, insisto, como una forma de cuidarnos, porque la enseñanza es cuidado, de cuidarnos para seguir encontrándonos cuando tenemos en el espacio escolar, en el edificio, pero sabiendo que la escuela trasciende ese edificio, que la enseñanza la trasciende, y entonces cuidando esos vínculos efectivamente pedagógicos, pero fundamentalmente amorosos de lo que implica la escuela, que es el encuentro entre generaciones. Y para nosotros eso fue muy importante. Creo, y lo pongo en discusión, creo que este tiempo de pandemia con todas estas estrategias nos dejan con un acumulado y con muchas cosas que no se agotan cuando salgamos de la pandemia. Nos dejan muchas herramientas, nos dejan muchas estrategias para pensar, nos dejan muchas cosas que no tenemos que perder de vista cuando salgamos de la pandemia. Cierro acá esta primera parte porque me parece que está bueno, si quieren, charlar un poquitito, porque esto es un poco a grandes rasgos. Ahí estoy mirando, hubo alguna discusión también en el chat en torno a qué eran los
los ATR, el programa ATR y cómo funcionaba. Podemos charlar si quieren un poquitito de eso, pero digo, me parece que hasta acá, porque esto es un poco lo que vivimos hasta ahora, lo que pudimos, lo que implementamos, lo que se nos ocurrió en términos de política educativa. Ahora estamos en un momento donde estamos recuperando desde el 1 de septiembre, es decir, desde hace 20 y pico de días, un poquitito menos de un mes, vamos camino a que se estabilice la presencialidad plena. Esto pasa porque hay otra gran política de cuidado que es de orden sanitario, que tuvo un impacto muy grande, que es la política de vacunación, que nos está permitiendo reencontrarnos y ojalá lo podamos sostener. Creemos que por suerte y porque ahora viene el tiempo que más nos favorece, esto se va a estabilizar, se va a consolidar y tenemos por delante 3 o 4 meses desafiantes. Pero eso los dejo para la segunda parte. Bueno, buenísimo que hayamos podido repasar, que hayas repasado, digamos, todas las políticas, porque, digo, en la cotidianidad en la cual estamos, ¿no? Las cosas van pasando y muchas veces uno no tiene, digamos, ese tiempo de pensar y reflexionar, bueno, en un hilo, ¿no? De cómo se fueron, digamos, generando estas políticas, cómo se fueron pensando, para qué estaban, digo, para después, quizás en otras instancias también pensar en evaluaciones posibles, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido, digamos, resulta de lo más interesante. Quiero rescatar del chat algunas preguntas, una referida, bueno, a qué es el currículum, otra referida, digamos, a los programas ATR. Creo que algo más dijiste acerca de los programas ATR, pero si querés plantear algo más. Y, bueno, justamente piden un poquito más de especificación porque, bueno, hay compañeros que son de primer año. También quiero dejar abierto ahora el micrófono un ratito a ver si alguien se anima a, digamos, a plantear alguna cuestión más. Y por mi parte, creo que una de las cuestiones que empezaste, ¿no? Que tenía que ver con esto de que no hay que archivar, ¿no? Digo, pensar archivar es como dejarlo en el olvido, ¿no? Entonces, me parece que la experiencia que hemos pasado, digamos, tiene muchas cosas para volver a pensar la educación en general, ¿no? Entonces, en este sentido, quizás haya que pensar más que en archivar, ¿no? Que creo que es lo que, digo, refuerzo lo que vos dijiste, más que pensar en archivar, hay que pensar en algún tipo de política de memoria de esto, ¿no? Es decir, no dejarlo en el olvido, ¿sí? Memorizar, hacer memoria, digamos, significa que también tenga sentido en el presente, ¿no? En este sentido, ¿no? Así que, bueno, dejamos abierto como para ver si alguien se anima a intervenir. Hola, buen día. Sí, yo quería preguntar sobre el currículum, ¿qué es y cómo cómo se transforma, cómo se hace el currículum y para qué sirve? Bueno, a ver, hay una definición, hay un corpus de cultura en un sentido amplio que en cada tiempo histórico se define que la escuela como aparato del Estado pone en común con las nuevas generaciones que llegan ahí a la escuela, ¿no? Es un recorte que se va modificando, es una definición sobre qué es lo que hay que transmitir, hay que compartir, en dónde hay que alojar a las nuevas generaciones, ¿no? Hay una definición de orden social, histórico, cultural en torno al currículum y que se expresa
en aquello que en la escuela se enseña, ¿sí? Pero que no es algo estático, es algo que se va modificando, es una definición que se va modificando, no es siempre, no se enseñó lo mismo, eso se va revisando porque está sujeto a transformaciones, a debates, a conflictos también, pero que se expresa en lo que llamamos, para hacerlo más fácil, digamos, si pensamos en la escuela primaria o en la escuela secundaria, hay diseños curriculares que contienen esos aspectos, esos temas, esos contenidos que deben ser enseñados, que la escuela tiene la obligación de enseñar a los chicos y a las chicas que transitan por ello. Hay algo que tiene que ver con establecer lo que es común para todos, lo que debe ser común para todos, independientemente en cada jurisdicción tiene su diseño curricular, lo que debe ser enseñado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a lo largo y ancho de la provincia, por ejemplo, en todas las escuelas primarias, por ejemplo, en todas las escuelas secundarias. Eso es, en términos más formales, lo que es el currículum. Después, ese currículum está transformado por muchas cuestiones que no son del orden de lo formal, sino que son del orden de lo que está instituido, de lo que cuesta deconstruir, de lo que está fuertemente instalado por algo que son incluso hasta del orden de la tradición escolar, y por eso es todo el tiempo es un campo yo diría, de disputa y de conflicto, el debate sobre el currículum. Pero el currículum es eso, es ese recorte, para decírtelo más en términos más formales, es ese recorte que se define, que tiene que estar garantizado en términos de lo que se enseña en las instituciones de los diversos niveles en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo decía que el currículum prioritario no constituyó un nuevo currículum, un nuevo diseño curricular, sino que tomó del que estaba vigente algunos temas, algunos aspectos que considerábamos que eran en esta etapa irrenunciables, que eran esenciales, porque eran lo que permitía que los chicos y las chicas, accediendo a eso, pudieran seguir avanzando. ¿Más o menos se entiende? Sí, muchas gracias. Lo que quería también era, tendrá que ver esto, lo de la transformación del currículum, ¿no? Para la enseñanza, lo que se pone en tensión y lo que cuesta en transformar, ¿tendrá que ver algo con la enseñanza memorística? Sí, a ver, creo que lo que vos hablás de la enseñanza memorística tiene que ver también con qué ponemos. Mira, el otro día discutíamos, te voy a dar un ejemplo, discutíamos con compañeros y compañeras de la dirección de primaria, de curricularistas de matemática, que planteaban justamente esto, ¿no? Corrernos que durante mucho tiempo se instaló fuertemente la cuestión de la memorización, del trabajo mecánico, de la resolución por excelencia de algoritmos, es decir, de hacer cuentas, como si ese fuera el centro de lo que debe ser enseñado o de lo que debe abordar la enseñanza de la matemática. Y nosotros hoy pensamos que fuertemente la enseñanza de la matemática tiene que incluir las prácticas propias del quehacer matemático, es decir, discutir, pensar posibles estrategias de resolución, pensar diferentes caminos, poder argumentar por qué sí una cosa o por qué sí otra, descartar, pensar que hay distintas posibilidades de resolución para un mismo problema, pero que hay algunas que son más económicas en términos del procedimiento, de los procedimientos que conllevan. Bueno, esto nos hace corrernos de la memorización absolutamente.
porque la argumentación no se basa en memorizar como cuestión central. Bueno, eso también tiene que ver con el currículum, porque en el currículum se entremezclan los contenidos, pero también las intervenciones las intervenciones docentes que pueden poner en escena esos contenidos que necesitan ser enseñados, que no son cualquier, o no todas las intervenciones los promueven para que esos contenidos se desplieguen en todo su potencial. Algo de eso que vos decís también hay. Digo, el tema del currículum es un tema arduo, es un tema de discusión, es un tema de revisión permanente, porque vamos discutiendo qué tenemos que enseñar en la escuela. Fíjense, por ejemplo, el tema de la educación sexual integral, la ESI. Hoy atraviesa el currículum, pero esto es nuevo. Hace 30 años atrás no estaba explicitado, no estaba visibilizada determinadas temáticas, determinadas discusiones. Bueno, por eso el currículum es algo que se va transformando, va tomando los avances que como pueblo vamos alumbrando y que tienen que llegar a la escuela. Por eso es un campo interesante el del currículum, es un campo de disputa. María Elena está levantando la mano. Si le damos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo, por lo que hablamos con la profesora de didáctica, comprendí que el currículum es lo que se baja como los temas principales y después se adapta según a la realidad de cada institución, porque no todos tenemos la misma realidad. Sé que existe un currículum para la provincia de Buenos Aires, uno para, sería el capital, Cava, y cada uno va adaptando y hay una como que se reúnen los profesores y van adaptando según lo que la escuela o el instituto necesita, porque tenemos tantas realidades diferentes que se va adaptando, ¿puede ser? Sí, hay un margen, por supuesto, para la especificación en cada institución. Digo, esto ocurre, pero yo vuelvo sobre una idea que es clave, la idea de lo que es común. Común como lo que tenemos derecho todos y todas de aprender, independientemente de en qué institución estemos o en qué parte de la provincia estemos, ¿sí? Esto lo quiero subrayar porque, por supuesto que hay un margen de reelaboración, de intervención de la institución. Pero yo quiero que nos quedemos con esta idea del currículum, de lo que es común para todos, no solo como obligación, sino fundamentalmente como derecho. ¿Se entiende? Agrego acá un mensaje que está en el chat. Dice: suma un tema a la charla, una nueva mirada hacia la escuela a partir de este hecho inédito. No debería desatender la necesidad de recuperar los patios escolares y lo que allí sucede desde una mirada pedagógica. Los recreos como un tiempo de juego, pensando en la infancia en tiempo de pandemia. También allí se producen saberes, desafío de los docentes en recuperarlos, potenciarlos y enriquecer este tiempo de juego como un derecho de las infancias, sobre una mirada a los patios. Aquí, digamos, algo también que está en el currículum. Sí, el tema, yo creo que hay muchas experiencias. También este tiempo de pandemia y del encuentro sostenido en pantallas de Zoom, de Meet, a veces sostenido y un poco agobiante también de tanto tiempo, permitió el compartir sobre muchas experiencias que venían ocurriendo ya en las instituciones y que en ese encuentro la pandemia
yo no sé si señalarlo, digo, es difícil pensar en cosas buenas en un hecho tan tremendo como es la pandemia, pero sí amplió las posibilidades de encuentro. Digo, esto aparece mucho entre docentes y también lo he escuchado mucho entre estudiantes de institutos, ¿no? La posibilidad de ampliación de espacios de encuentro. Y en esa ampliación de espacios de encuentro virtuales, la posibilidad de compartir muchas experiencias interesantes, valiosas, que se venían desarrollando, y tomo esto de los recreos, de los patios, de poner en valor lo lúdico como pedagógico, porque esta idea de que en todos los espacios de la escuela son pedagógicos, que todo lo que ocurre en la escuela tiene un sentido pedagógico, y hubo muchas experiencias que dieron cuenta de cosas que venían ocurriendo en los recreos, en espacios que se habían resignificado al interior de las escuelas, con el protagonismo de maestras, maestros, de profesores de artística, de educación física, cuestiones muy, muy valiosas. Yo creo que eso está ocurriendo, está en marcha. Yo como alumna de primer año de profesorado de primaria, me encontré con bastante desafíos. Perdón, mi hijo que está... ¿Te encontraste con bastante qué, María Elena? Desafíos. Perdón, mi hijo que está de eco. No, no pasa nada, dale, no pasa nada. Por el hecho de que primero tuvimos la propuesta de la profesora de didáctica que nos explicó esto del currículum. Después, yo tomé esto que les comenté. Después tuvimos la gran oportunidad de la Feria del Libro, de participar de las cumbres de juegos callejeros, que fue que ahí yo me terminé de definir al poder compartir con los chicos, ya desde primer año, juegos, divertir, y confirmé que esto es lo que quiero, ser docente y enseñar. Y me gustaría enseñar a pensar, enseñar a que los chicos sean libres de tomar decisiones, como lo estoy haciendo con mi hijo, pero también tengo que saber hasta qué límite yo puedo hacer eso, ¿no? Porque también están los padres, yo no puedo pasar por encima de los padres, y quería preguntar eso, ¿qué límites tengo? Bueno, y agradecer a mis maestros, que el profesor Tripol y la profesora Patricia Weinhold, que nos permitió participar en la Feria del Libro, que fue muy enriquecedor para nosotros y la verdad me llenó el alma. Mira, me parece buenísimo, deben estar, si están tus profesoras acá, deben estar chochas porque nada nos moviliza más a los docentes que las cuestiones que propiciamos sean reconocidas y valoradas por los alumnos y las alumnas. Yo creo que está buenísimo que vos sientas que lo que querés hacer es ser maestra. Creo que lo que vos tenés que pensar es que tu tarea es enseñar, fuertemente, enseñar. En la escuela primaria hay, y acá traigo un tema que hoy es de mucha actualidad en la primaria, hay una preocupación central, principal, en torno a la lectura y a la escritura. Casi te diría que hay una... Bueno, también quiero remarcar que la profesora Patricia Weinhold, a pesar de que somos de primer año, me quedo de escuela, primer año, nos propuso hacer tutorías a chicos de secundario, así que estamos alfabetizando a chicos de secundario, así que todos mis profesores fíjate lo que estás contando. Si necesitamos apuntalar, acompañar, tutorear a chicos de secundaria, porque hay algo en torno al manejo autónomo de la lectura y de la escritura que no se concretó, eso nos está diciendo algo a la escuela primaria. Hay algo que la escuela primaria tiene que revisar sin dramatismo, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque no podemos permitirnos que chicos y chicas egresen de la escuela primaria sin ser
lectores y escritores autónomos y competentes. Entonces, en esto de cuál es tu principal responsabilidad, es enseñar y trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho lectura y escritura, también matemática y también sociales y naturales, pero yo subrayo lo de lectura y escritura porque todos sabemos que la lectura y escritura no solamente atraviesa el resto de las áreas curriculares de distintas maneras, sino que la lectura y la escritura son la puerta de entrada al ejercicio de la ciudadanía. Y eso nos pone en una responsabilidad muy grande, Y estos problemas que tenemos con lectura y escritura, la pandemia los agravó, pero son prepandémicos. Entonces, yo creo que si vos me decís, bueno, ¿en dónde tengo que poner la mirada? Ahí tenemos que poner la mirada. Hay que trabajar, nosotros necesitamos una escuela primaria donde los chicos todos los días leen distintos tipos de textos, todos los días escriben, y cuando digo todos los días leen y todos los días escriben, no estoy pensando cuando leen y escriben convencionalmente. Desde el primer día de primer grado se lee, porque se lee a través del maestro, porque se escribe a través del maestro, hasta que van pudiendo, porque se escribe no convencionalmente, hasta que van pudiendo escribir convencionalmente. El proceso de adquisición de la lectura y la escritura, de la alfabetización inicial, es un proceso prolongado, y ahí vuelvo a lo que les comentaba, la idea de la unidad pedagógica primero-segundo. Bueno, tenemos una responsabilidad enorme las maestras y los maestros de la escuela primaria. Y creo que también la pandemia puso luz sobre esta discusión, y es muy bueno, porque la tenemos que tomar. Tenemos que hacerle frente y pensar cómo fortalecemos la enseñanza de todas las áreas curriculares, pero subrayo, la lectura y la escritura son algo que aparecen como una preocupación que atraviesa a los maestros, las maestras, los equipos directivos y a los equipos supervisivos. Y a las familias también, fuertemente a las familias. Tengo una consulta sobre todo del... Perdón, profe, ¿quieres hablarte? No, justamente te iba a dar paso, que hay dos manos levantadas, la de Rocío Micaela Brun y la de Mariana Gómez. Mariana Gómez, si bien digo, así pueden hacer sus intervenciones. Bueno. Lo que yo iba a plantear era, en la actualidad, después de esto de que pasamos la pandemia y que la estamos pasando, nosotros notamos con el currículum prioritario que no se hizo de acuerdo a lo que pasa realmente en las aulas. Porque hoy podemos decir que los cuadernillos que bajaron para TR no son adecuados para chicos que están todavía en un proceso de alfabetización. Porque si nosotros estamos hablando de seguir alfabetizando, chicos llegan a sexto grado y no saben leer y escribir, o no comprenden lo que leen. Creo que hay un problema ahí y nosotros nos damos cuenta. María Elena está en primer año, ¿no? Yo estoy en cuarto y noto que cuando llegamos nosotros a la escuela, nosotros pensamos, como se dice, que es todo tal cual el diseño, y nos encontramos una realidad totalmente diferente. Nos dicen que sigamos el lineamiento del currículum prioritario, pero los chicos no están preparados para eso. Es muy elevado lo que plantean, porque no lo comprenden. Y para mí, es un problema que eso se tiene que charlar. Y si ellos se van a ir a secundaria, yo digo de los últimos años, porque de última uno puede seguir trabajando los que siguen en la etapa de educación primaria, pero cuando se van a encontrar con que en secundaria tienen que resumir, tienen que comprender textos cada vez más elevados, y por ahí se fueron sin las herramientas necesarias. Yo creo que en eso la pandemia dejó una deuda grande a los chicos que se van. Y ahí hay que hacer algo con esos chicos que entran a primer año el año que viene, o los que se fueron el año pasado. Esa era mi duda con todo lo que estoy escuchando. Perdón. Perfecto. Mariana, no sé si querés intervenir y vamos haciendo así como un bloque. Bueno, primero buenos días. Bueno, yo quería compartir un poco también lo que dijo mi compañera María Elena, con la experiencia que tuvimos con la cumbre de los Juegos, con nuestro
profesor Andrés y nuestra profe Patricia. Y bueno, nada, fue para mí una experiencia maravillosa. Tuve unos sentimientos que cuando después vine a mi casa, nada, estaba, no sé cómo explicarlo con palabras. Pero bueno, siento que es lo que, bueno, yo ya soy una mujer un poco grande, que tiene 45 años y recién está empezando a darse tiempo para estudiar, porque bueno, a veces la vida se nos presenta así, pero bueno, siempre estuvo eso en mí, así que bueno, esta experiencia que tuve para mí fue maravillosa y bueno, eso me da los profes que son maravillosos nuestros profesores, nos dan ánimo y bueno, nada, nos enriquecen el alma, ¿no? Para seguir adelante a pesar de todo que sigamos y que nos esforcemos por hacer lo que tantas ganas tenemos, ¿no? Así que bueno, espero con toda ansia poder hacerlo bien. Eso es lo que espero. Ailén Garay también tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Cerramos ahí Les y agradezco entregamos por el el espacio espacio. a Fabiana. Ay, perdón, discúlpame, pero se te escucha muy, muy bajito. ¿Me Perfecto, no, comentaste decía algo? que intervengas vos y después ya le damos el lugar a Fabiana, así puede ir respondiendo las diferentes inquietudes que hay. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente le agradezco por el espacio, es muy enriquecedor todos estos talleres para nuestra formación docente y me gustaría concentrar como mi opinión respecto a la alfabetización en todo este gran, complejo contexto que estamos atravesando y considero que es muy fundamental que lo debatamos, que lo reflexionemos y que nos enfoquemos en cómo nuestro rol como docente puede ayudar o buscar diferentes herramientas para utilizar el currículum como una base, pero basarnos en contextualizarlo, a ver, discúlpeme, no puedo encontrar las palabras para expresar lo que tengo en mi cabeza. Como utilizar todas las herramientas que hay y que podemos encontrar para poder llevarlo a cabo. En el currículum hay algo muy importante que dice que los alumnos tienen que aprender a escribir escribiendo y aprender a leer leyendo, y es muy importante que como docentes brindemos esa oportunidad, que no nos basemos en que, no, escriban todo el tiempo en el pizarrón, que utilicemos otras herramientas. Hoy en día se implementa las letras móviles, que me parece algo muy enriquecedor, para que por más que los alumnos lo hagan mal, por más que, pero que tengan esa base, que tengan ese contacto para motivarlos a seguir escribiendo, y que no sea algo mecánico de copio en el pizarrón y ustedes copian, sino que sea algo abierto, algo enriquecedor, y que de esa es la manera en la que vamos a poder a todos como que comprendan la importancia de esto, como decía Fabiana, que es el principio de la ciudadanía, que es cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, y es algo tan fundamental, y que considero que si todas las que estamos acá queremos ser buenas docentes y queremos formar individuos, lo comprendamos con la importancia que se debe. Muchas gracias por el espacio. A vos. Bueno, fíjense, hablamos de lectura y escritura y se encendió el debate, porque es un tema, de verdad, es que nos convoca, es un tema medular, es un tema relevante y es un tema trascendente. Yo quiero decir algunas cuestiones. Digo, yo señalaba, la escuela primaria tiene ahí un foco de preocupación en torno a la alfabetización. Pero ojo, no es que todos los chicos, y digo esto para poner la discusión en el punto más próximo al más certero, al más real. No es que todos los chicos salen de la escuela primaria con dificultades con la lectura y la escritura. Lo que pasa es que nosotros no podemos permitirnos que alguno salga con dificultades con la lectura y la escritura. Digo, esto quiero señalarlo porque si no parece que nadie aprende a leer y a escribir en la escuela, y no es así. Pero no podemos naturalizar que haya chicos que salgan de la escuela con dificultades en lectura y escritura. Eso por un lado. Con respecto a lo que apareció, la preocupación con el sexto, sí, claro. Pensemos con el sexto, piensen
los chicos que este año terminan sexto hicieron un quinto sin presencialidad y este sexto que tuvo atravesado por distintos momentos. Eso es una dificultad, pero también, por decirlo de alguna manera, es una verdad a medias echarle la culpa a la pandemia, porque se supone que cuando estos chicos terminaron el tercer año, ahí tenía que haber algo que estaba ya más o menos asegurado en torno a su alfabetización inicial. Es decir, por eso vuelvo sobre la idea de algunas cosas que teníamos que ajustar, que eran una preocupación y que la pandemia nos profundizó, nos amplió ese campo de preocupación, pero en un contexto muy difícil. En un contexto muy difícil. También tenemos hoy una enorme preocupación por los chicos que en 2021 están terminando segundo grado, que hicieron un primero sin presencialidad y este segundo de estas características. Pero claro, tenemos, entre comillas, algo que nos da un poco más tranquilidad, que es el tiempo que la escuela tiene para reponer. Tenemos 4 años por delante para reponer esta escolaridad tan alterada de estos 2 primeros años. Con el sexto tenemos la preocupación de cómo egresan de la primaria y también, digo yo acá, hablamos de los problemas de la primaria, también podríamos abordar la escuela secundaria, ¿no? ¿Qué hace la escuela secundaria o cómo hace la escuela secundaria para...? Porque los chicos, el pibe, la piba es el mismo, no importa, digamos, el corte que es primaria y que es secundaria, digo, tiene que ver con la organización del sistema, pero lo que no puede estar en discusión es la responsabilidad y la obligación de seguir enseñando aquello que en todo caso, no se enseñó o no se logró consolidar. No decir, uy, echamos la culpa a la primaria. Bueno, la primaria, por supuesto, tiene que hacerse responsable de lo que le toca, pero si hay algo que no se aprendió cuando se llega a la secundaria, el profesor de la secundaria tiene la obligación de enseñarlo también. Y ahí tenemos un debate en ese pasaje que es complejo. Es complejo. Ya era complejo, es complejo, sigue siendo complejo, ahora un poco más complejo. Y una cosita más que apareció, el tema de las familias. Miren, en la pandemia, el año pasado fue conmovedor, así como fue conmovedor el esfuerzo que hicieron maestras, maestros, profesores, directores, todos, para sostener, yo lo decía al principio, también fue conmovedor el esfuerzo que hicieron las familias para hacer algo que es una tarea compleja. Ustedes están estudiando porque enseñar no enseña a cualquiera, porque hay que ir y estudiar, hay que aprender cómo se enseña. La enseñanza es una tarea compleja, que requiere un tiempo sistemático de formación, que requiere una práctica, que requiere una discusión, es decir, no enseña a cualquiera. Por eso estamos las y los docentes. Y las familias intentaron sostener, intentaron sumarse a ese esfuerzo. Y está muy bien, digo, y uno tiene que valorarlo, pero tiene que saber que la responsabilidad sobre la enseñanza es de la escuela, no es de las familias. Las familias tienen otras responsabilidades, muchas y muy importantes, pero la responsabilidad sobre la enseñanza es sobre la escuela. Y en esto... y una última cosita que hablábamos sobre los cuadernillos, yo creo que los cuadernillos, ahí tuvimos una discusión con los maestros, ¿no? En muchos casos nos decían esto, ¿no? Los cuadernillos, sobre todo, digo, voy a hablar por los materiales que se produjeron en la provincia, eran elevados. Yo creo que... yo pondría en duda esto de lo elevado. Creo que en todo caso teníamos que discutir cuál era la intervención docente. Pero bueno, tampoco teníamos el espacio para esas discusiones. Era difícil, digamos, intentamos sostenerlos y en un contexto muy difícil. Creo que en todo caso está bueno quedarnos para seguir pensando cómo hacemos para ajustar quienes tenemos responsabilidad de gestión las propuestas a las necesidades de las instituciones y para seguir discutiendo cómo fortalecemos, cómo
cómo ampliamos, mejoramos las posibilidades de intervención de maestras y maestros, con espacios de formación, con espacios de acompañamiento. Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo quiero cerrar este bloque con una idea. Cuando ustedes salgan del instituto, no es que aprendieron de una vez y para siempre lo que necesitaban aprender. Esto es algo, ahí es un mojón, es una instancia, pero hay que seguir pensando, hay que seguir leyendo, hay que seguir discutiendo, hay que seguir formándose. Eso es muy importante, porque lo seguimos haciendo todos, no es que solo algunos, todos. Por eso la formación es permanente, por eso el conocimiento se construye colectivamente y de forma permanente. Y eso es muy importante, tenerlo presente. No sé, Damián, si querés que hagamos una... No sé, vos manejás los tiempos, ¿eh? Yo... Creo que hay una mano levantada, perdón. Sí, hay una mano levantada, sí. María Elena, ¿puede ser? Para mí fue un desafío muy grande cuando ingresé a esta carrera, porque venía con una forma de estudiar diferente. Cuando me dijeron que tenía que pensar, se me llenó de dudas todo. Pero bueno, gracias al apoyo de los profesores, que la verdad que tengo, no me puedo quejar, tengo todos los profesores que son geniales, me da vergüenza ahora porque está el profesor ahí. Pero bueno, confirmé y pude llegar a lograr a pensar y mirar desde mi perspectiva muchas cosas y también involucrarme en muchos, ¿cómo se dice?, desafíos y otras formas y empezar a pensar, que es que lo que la escuela primaria no me enseñó a mí y la secundaria tampoco. Yo venía de lo memorístico y de repente me encuentro con que tengo que pensar. Y fue difícil, pero creo que me adapté bastante. Y entonces, bueno, trataré de ser la mejor maestra en el futuro, haciendo que los chicos piensen. Mira, una cosita, Damián. Sí. Algo que decís vos, María, que está... Todos y todas fuimos seguramente muy marcados por lo que nos tocó transitar como alumnos y alumnas. Y con esas marcas de cómo pensamos algunas cosas andamos por la vida. Pero hay un espacio que es muy importante, que es relevante, que es la escuela en donde lleguemos para ser maestros y lo que colectivamente ahí podamos construir. Eso termina siendo determinante, nos termina generando una marca más grande, más importante, ese espacio colectivo que es la escuela donde nos toca trabajar, ser maestros y maestras. Ahí tenemos dos manitas levantadas más, Catalina González y Karen Villalba, que así hacen la intervención cada una y después volvemos, Fabiana. Tal como les va. Bueno, yo cursé el año pasado con el profesor Andrés Tripol. La verdad que sí, los profesores te motivan todo el tiempo. Y bueno, quería rescatar esto que dice usted del aprendizaje, que como también decía Paulo Freire, que es la verdad que es hermoso leerlo, el aprendizaje es inacabado, uno todo el tiempo se está perfeccionando. Y creo que sí, por ahí uno dice, bueno, la secundaria la tengo muy alejada, ahora estoy estudiando de otra manera, pero está bueno que uno todo el tiempo se está formulando y todo el tiempo se está reconstruyendo en base en sus responsabilidades y curiosamente, de forma curiosa y creativa para poder lograr el día de mañana lo mejor en su trabajo frente a los niños. Es hermoso todo esto que está ocurriendo y bueno. Bueno, los niños presentes también. Los niños se suman a la charla. Muchas gracias. Hay un niño reclamando atención ahí. La otra chica que estaba bien levantada la mano, ahora no sé si quiere intervenir. Parece que no. Sí, no sé si hay desconexiones y todo lo demás, así que bueno, son las cosas de la virtualidad. Bueno,
¿Te parece que pasamos un poquitito a contar lo que tenemos por delante? No quiero irme de esta charla que está muy linda, participativa, sin comentarles que en el tiempo en los meses que quedan para la finalización del bienio, ahora, ya hace unas semanas, se está planteando un programa, Más ATR, se llama, que es de fortalecimiento e intensificación de la enseñanza, que toma algo de la experiencia del ATR del año pasado, pero la amplía, la modifica, la transforma, porque se van a sumar miles de... Es un programa muy ambicioso, muy importante, no solo en los propósitos que tiene, sino en el presupuesto que le destina a dos cuestiones: a la revinculación de chicos y chicas, porque a pesar de todo el esfuerzo todavía hay muchos chicos y chicas que o volvieron y los volvimos a perder en el devenir de todo este tiempo largo que llevamos de pandemia. Esto ocurre sobre todo mucho más en secundaria que en primaria. Y otros chicos que necesitamos que avancen más en su acercamiento a los contenidos del currículum prioritario. Y en ese sentido va a haber una propuesta que fundamentalmente es ampliar el tiempo escolar, ampliarlo en contraturno y los días sábados, con maestras, maestros, profesores que van a estar designados especialmente para ese fin, para esa tarea. Y ahí hablamos de maestros, maestras, profesores, profesoras ya en actividad, pero también, y lo subrayo, es muy importante, estudiantes avanzados de los profesorados, de primaria, secundaria, bibliotecología, tengo entendido hasta ahora, estudiantes avanzados de carreras de universidades con sede en la provincia de Buenos Aires. Y es muy importante, hoy hablábamos, y es el eje de estas jornadas, el tema de las políticas de cuidado. ¿Qué más cuidado que insistir en el intento de, por un lado, ir a buscar a aquel o aquella con quien la escuela perdió el vínculo, y qué más cuidado que insistir con enseñar persistente y obstinadamente, seguir enseñando, ampliando el tiempo para enseñar, para que los chicos puedan avanzar? Ese es el objetivo que tenemos, que todos avancen en sus aprendizajes, que todos avancen. Por eso va a haber una propuesta específica para que desarrollen. Estamos pensando, hay un dispositivo muy grande de acompañamiento a estos docentes de fortalecimiento que van a trabajar en intensificar la enseñanza en ese tiempo extra que se está garantizando. La verdad es muy importante, y tenemos mucha expectativa con este programa que va a impactar en el mejor sentido en toda la escuela, porque el maestro de fortalecimiento no es que llega a hacer lo que el maestro de grado no hizo, sino que llega a sumar su esfuerzo, llega a ampliar todo lo que el maestro de grado hizo, pero que esta circunstancia tan inédita, tan excepcional, hace que necesitemos un poco más, que necesitemos una atención más personalizada, más focalizada sobre este grupo de chicos y chicas. Cada maestro de fortalecimiento va a estar trabajando con un grupo de entre 12 y 25 chicos que van a estar siendo convocados en los distintos momentos de la semana. Bueno,
es un programa muy, muy interesante, muy importante, que insisto, tiene como objetivo principal, fundamentalmente en la primaria, que es el universo más grande, tiene que ver con la intensificación, no tanto con la revinculación, que todos los chicos y las chicas avancen, que aprendan un poco más en torno a los temas y a los contenidos del currículum prioritario. Ahí tenemos puesta una expectativa muy grande, objetivos muy grandes, y estamos trabajando, todo el sistema está trabajando en torno a este programa, que nos tiene que salir muy bien. Nos tiene que salir muy bien porque estamos confiados en que estamos transitando el último tiempo de esta pandemia, así como la vivimos, y porque esto nos va a dejarnos en mejores condiciones como escuela, para que ojalá en 2022 recuperemos la escuela como la conocíamos, pero transformando aquello, con las posibilidades de transformar aquello que hacía rato que queríamos modificar un poco de la escuela, y que en ese sentido creo que la pandemia nos dio un empujoncito para pensar algunas cosas que de otra manera nos hubieran costado un poquitito más de tiempo o un poquitito más de resistencia. Creo que el sacudón que nos dio la pandemia en cierto sentido nos anima a pensar algunas cosas, a tomar algunos elementos para cuando recuperemos cierta cotidianeidad de la escolaridad, de la rutina del día a día en el marco de la escuela. Entonces este es un programa muy importante, y a todos y a todas los y las que estén en condiciones de inscribirse, porque además esto son cargos de 20 horas semanales y tienen un salario equivalente al del maestro de grado. Los invitamos a que se inscriban, las invitamos a que se inscriban, porque es una experiencia, creo que va a ser una experiencia fantástica, y porque además los y las necesitamos. Nos faltan maestros de fortalecimiento, así que todos los que estén transitando el último tramo de su carrera, los animo, las animo a que se anoten, porque va a ser una experiencia sin duda muy, muy relevante. Ahí están los requisitos, ingresen en el ABC, ahí están bien determinados los requisitos. Entren al programa donde dice más ATR, ahí están todos los requisitos. Se necesitan maestros de fortalecimiento, así que no lo duden, inscríbanse si tienen las condiciones, pues muy importante, y porque de verdad creo que va a ser una experiencia para ustedes muy, muy significativa, y porque además los y las estamos necesitando. Bueno, muy, muy clara toda la exposición. Repasamos un poco al principio todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas educativas en pandemia, con las cuestiones que atravesaban el currículum. Discutimos sobre el currículum, pensamos la cuestión de los juegos, la pasamos por nuestra experiencia personal. Hablamos sobre las cuestiones referidas a la lectura y la escritura como centrales en la escuela primaria. Planteamos el tema de la responsabilidad de la enseñanza, y ahora terminando, lo que estamos haciendo, o lo que estás haciendo, Fabiana, es plantear los desafíos hacia el futuro, ¿no? Tanto en políticas educativas concretas, el ATR, digamos, que continúa para ampliar y para intensificar, digamos, la enseñanza, y por el otro lado, digamos, plantear la pospandemia, es decir, la escuela de la pospandemia que, digamos, que nos deja desafíos abiertos, ¿no? De haber transitado por esta pandemia y de repensar mecanismos, formatos, contenidos de la escuela, etcétera, etcétera. Me parece que ahí queda abierta la charla, que me parece que es lo interesante de este tipo de charlas, siempre, más que cerrar, abrir, ¿no? Pudiendo haber discutido ejes centrales, ¿no? Así que bueno,
Te agradezco, digamos, la disposición para la charla, les agradezco a todos la presencia. Bueno, y seguramente vamos a seguir continuando trabajando estos temas. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, gracias Damián, gracias Andrés, gracias a los chicos, las chicas, los compañeros, las compañeras, los docentes en formación. Y nada, para pensar en clave de cuidado, la educación es un derecho y es un derecho que tenemos que cuidar todos los días con acciones muy concretas, en pandemia y cuando no estamos en pandemia. Así que bueno, a eso nos tiene que convocar todo el tiempo, seguir pensando, convocándonos a construir la educación que merecen nuestros alumnos y alumnas y que merecemos también como pueblo. Y eso siempre es con el protagonismo de todos los actores y fundamentalmente de los docentes, de los alumnos y de sus familias. Así que bueno, con esa menuda tarea nos quedamos. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Fabiana. Chau, chau, cuídense. Nos vemos. Pronto.